Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo te encuentres actualmente. Te saluda Francisco Garzón. ¿Cómo están todos? Espero que la clase anterior les haya ido muy bien. Explicamos un poquito de anatomía y de estructura y hoy continuamos con las clases. Espero que estos videos sean de gran utilidad, que te sirvan y que sobre todo podamos compartir todos entre comunidad. Lo importante acá es crecer y poder seguir adelante. Vamos a ver impulsos y retrocesos en el día de hoy. El impulso básicamente es el movimiento del mercado que rompe cualquier high o low, creando un rango estructural nuevo. Se los puede reconocer a simple vista, ya que el mercado los suele hacerlo en poco tiempo, realmente. El cuerpo de las velas son de tamaño considerable. Podemos tener un esquema básico, básicamente el impulso es este movimiento en el cual rompe un high o un low. En este caso tenemos obviamente una estructura alcista. Podemos ver aquí un mínimo más arriba del otro mínimo, un máximo más arriba del otro máximo. Entonces, al momento de crear este movimiento, lo llamamos impulso, ya que es el movimiento que crea un rango estructural con un nuevo voz, creando un nuevo mínimo, un nuevo máximo. Y el retroceso es ese movimiento el cual llega a testear cualquier parte de la zona de que tengamos aquí en nuestra estructura, nuestro rango estructural de este modo. Por ejemplo, aquí podemos tener un rango estructural. El precio llega, toca cualquier zona que genere la negociación y crea el impulso. El retroceso es el movimiento del mercado que hace cuando se toma un high o low. Se lo puede ver a simple vista, ya que este movimiento es mucho más lento con velas con cuerpos pequeños. No siempre, pero en la mayoría de los casos solemos verlo así. Generalmente estos son los retrocesos, como teníamos en el esquema anterior. Al momento de crear un nuevo máximo, el precio tiende a regresar a testear zonas de negociación para poder seguir su movimiento principal. Entonces el retroceso es este movimiento, el cual nos llega, testeamos la zona. Entonces, por ejemplo, aquí puse una medida referencial, pero suelen ser más larguitos que los impulsos. Los impulsos suelen ser mucho más violentos. Sobre todo cuando hay un mercado muy tendencial, es muy marcada el impulso. Y podemos ver que el impulso, hay velas grandes y el retroceso se demora, y aquí hay velas pequeñas que se van formando de parte a parte. Podemos ver de esta forma más o menos en un chart en el cual estamos en la libra dólar en el momento que hemos grabado este video. Podemos ver que en este momento actual el precio se encuentra en una estructura alcista, ¿no es cierto? Teníamos un movimiento bajista en este punto. El precio logra romper con un cambio de carácter, creando un mínimo por acá y un máximo, creando esta estructura. Y aquí nos confirma el movimiento, ¿no? Seguimos. Entonces aquí tenemos impulso, el movimiento que crea un nuevo rango estructural. Tenemos aquí el mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Cuando el mercado tiende a tener más tendencia, podemos ver lo que les mencionaba, que los cuerpos de la vela son mucho más grandes y en el tiempo se demora mucho menos. Retroceso, impulso y retroceso. Y hasta aquí nos encontramos del mercado. Entonces, si es que el mercado quiere seguir en esta misma tendencia o esta misma estructura, tendríamos que tener un nuevo impulso que nos cree un nuevo máximo estructural y ahí crearíamos un nuevo rango de trabajo. En este momento el precio se encuentra aquí arrangado. Es importante saber siempre en qué fase se encuentra el precio en determinado momento. Si nosotros, por ejemplo, cogemos un chart en alta temporalidad y logramos determinar en qué fase nos encontramos, si nos encontramos en una fase de impulso, en una fase de retroceso, nosotros podemos determinar qué podemos hacer. Por ejemplo, en daily, o sea, en mensual o diario, si estaríamos alcista,
no necesariamente tienes que ir, como nos dicen siempre, ir a tendencia del precio. Podemos ir, sí es verdad, pero tú puedes aprovechar los movimientos de retrocesos en temporalidades menores como en H1, ya que una vez que comience a mostrar el cambio de estructura del tendencia, entonces, en vez de esperarnos a que el precio llegue para tomar ese largo en la estructura, porque nosotros nos encontramos en una estructura alcista, podemos determinar cuando un precio rompe el retroceso y tomar esas estructuras en temporalidades menores. Entonces, generalmente aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos, por ejemplo, en diario, digamos que esta es una estructura diaria. Determinamos que tenemos un mínimo, un máximo. Les llamamos strong low porque es un mínimo que no ha logrado capturar, ¿sí? Strong low, strong low. Y lo llamamos weak high porque es un máximo que en algún punto se rompe, entonces termina siendo como débil, ¿no? Porque no hay una fuerza de mercado que pause el movimiento hasta ahí. Entonces tenemos un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y tenemos esta línea punteadita que sería como la estructura en H1 en esquema. Entonces, por ejemplo, tendríamos un movimiento, llega a su punto máximo, hace un cambio de carácter, el precio vuelve al rango. Entonces tendríamos un rango estructural de una hora aquí, sabiendo que estamos en tendencia. Y podemos tomarnos una venta, obviamente llegando hasta un punto, no menos de la estructura, para poder sacar nuestra utilidad y poder seguir, porque sabemos que el movimiento es alcista. Entonces no podemos irnos de aquí a esperar que esto rompa, porque digamos que estamos en esta estructura. Y así sucesivamente, y aquí podemos tomar otra compra en base al rompimiento estructural de H1, y de la misma forma podemos tomar aquí una venta en el rompimiento estructural de H1, y así sucesivamente. Igual para las ventas, en sentido contrario. Entonces, ahora lo podemos ver y observar en intraday. Entonces, tenemos un chart que este es el dólar australiano, dólar estadounidense. Tenemos un mínimo, un máximo, obviamente yo ya marqué y dibujé la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta estructura aquí, sabemos que va a lograr hacer un retroceso, entonces nosotros podríamos buscar algún rompimiento estructural en venta en una temporalidad menor para entrar aquí en una venta. Y cuando ya nos cambie el carácter aquí y haga un movimiento estructural en una temporalidad menor, podríamos entrar en una venta, una compra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, tenemos un cambio de carácter, un breakout structure, hace un cambio estructural y entramos. Y el take profit le sacamos hasta el máximo de la estructura que nos dio. De ahí obviamente no sabemos hasta dónde se va a retroceder. Hasta que llegamos a un punto que me hace el cambio estructural, el breakout structure, el precio va retrocediendo, negocia y va a su venta. Obviamente esto lo tendremos más a profundidad en las siguientes clases. Pero lo que quiero que entiendan en este punto es que el mercado siempre va a ser un impulso en el cual lo podemos determinar que es impulso al momento en que rompe un máximo estructural y nos crea un nuevo rango de trabajo, una nueva estructura, con un breakout structure. Sabemos que en algún punto el precio va a retroceder. Entonces, tenemos la alternativa. Podemos hacerlo, esperar este giro de mercado en base a los rompimientos estructurales en temporalidades menores para tomar las ventas. Y cuando el precio llegue a las zonas de negociación de compras, podemos sacar para poder entrar ahí sí a la tendencia. Con esto podemos aprovechar los movimientos del mercado, ya que si nosotros, por ejemplo, analizamos mercado en diario, podemos aprovechar el movimiento en H1 para tomar posiciones. Y si, por ejemplo, analizamos en H4, podemos tomar posiciones en M15. En baja temporalidad, sabiendo dónde estamos, porque lo importante aquí es saber en dónde estás, en dónde te encuentras. Si estás en un impulso, si estás en un retroceso, saber en qué tendencia te encuentras, si estás en la estructura alcista, si estás en la estructura bajista, si estás en consolidación.
Todo eso determina si es que tú haces bien el análisis, va a determinar en un trade positivo o negativo en base a lo que estés haciendo. De pronto, esta sería la clase de hoy: impulsos y retrocesos. Vamos a ver ahorita un poco un gráfico real y en base a eso vamos analizando las estructuras y vamos tomando decisiones en base para... Lo importante aquí es, hemos visto estructuras de mercado y ahora lo que vamos a ver es impulsos y retrocesos. Es tan simple, es una clase muy sencillita. Entonces, en diario vemos en qué estamos, qué nos está dando el mercado en este momento. Entonces tenemos algunas cosas interesantes. Entonces vamos a analizar desde aquí. Desde aquí vamos a analizar hasta acá arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este. Entonces veníamos de aquí y aquí es como comienza a dar el giro, ¿no? Aunque ya vamos a ver por acá. Veramos. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos, por ejemplo, aquí unos movimientos. Tenemos aquí una pequeña acumulación. Entonces tendríamos aquí un mínimo. Tendríamos aquí un máximo. Tendríamos aquí un mínimo. Tendríamos aquí un máximo. Un mínimo. Un máximo. Mínimo. Máximo. Tendremos... Puede ser este, sí, mínimo, máximo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Hasta ahí vamos a tomar. Voy a cambiar un poquito los colores porque estaba haciendo otra cosa. Vamos en 3 píxeles y acá ponemos línea continua. 2 píxeles nomás. Ya, entonces tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tendríamos un primer boss, básicamente. Estructura superior, boss superior. Tenemos aquí otro boss superior. Tenemos aquí otro boss y hasta ahí, boss superior. Hasta ahí. Tenemos un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces podríamos... pongámoslo así nomás. Esta sería nuestra estructura, ¿sí? Si nosotros podríamos tomar, obviamente, la tendencia es tomar los trades en base al retroceso. Que vaya el precio, negocie y tomamos. Rompe el precio, negocia y tomamos. Rompe el precio, negocia y tomamos. Por ejemplo, estos dos no se ven tan claras, pero esta de aquí es bastante hermosa. Porque aquí tenemos un buen rompimiento estructural con contundencia, buenas velas de buen spread y nos crea un máximo. Y después el precio comienza a retroceder. Entonces aquí en temporales menor podríamos decidir tomar alguna venta si es que quisiéramos. Podríamos decidir tomar una venta. Vamos a revisar cómo se ve, por ejemplo, en H1. Y el precio llega a la zona de negociación, que es esta, por aquí, esta acumulación. Negocia y crea un nuevo máximo. Entonces, estos dos movimientos podríamos haber aprovechado en este trade de acá. Entonces vamos a ver qué hay por acá. Entonces, por ejemplo, el precio está muy bonito, sigue su estructura y pum, más un cambio de carácter aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, tendríamos este cambio estructural aquí.
como el cambio de carácter, ¿no es cierto? Entonces el precio baja, crea un nuevo mínimo, un nuevo máximo, entonces esta sería nuestra nueva estructura. El precio hace un retroceso, no llegamos ni siquiera a negociar y vuelve a hacer un break of structure. Aquí. Entonces tenemos un nuevo punto. Máximo aquí. Mínimo acá. Entonces este sí logra negociar una zona de acumulación por aquí, por ejemplo. Podríamos tomar esta acumulación por acá. Entonces aquí podríamos ir tranquilamente a venta. Entrando en la acumulación. Entrando con un stop loss con un poquito de high y un poquito de pips por aquí. Y podríamos tranquilamente irnos un 3-1, que sería como un trade poderosamente bueno, la verdad. Y facilito. Porque sabemos que. ¿Por qué tomamos esta posición? ¿Por qué tomamos la venta? Porque sabemos que el precio está en un rompimiento estructural de diario. Y en algún punto va a tener que ir a negociar una zona por acá. Entonces, mientras hace ese movimiento, podemos buscar una oportunidad de inversión. Por acá no nos da tantos, pero aquí nos da una entrada buena. Y aprovechamos todo. Entonces aquí, por ejemplo, para aprovechar esta subida, ¿qué hacemos? Esperamos que rompa, que haga un movimiento estructural, que rompa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cambio de carácter. Up. Rompe la estructura, tenemos mínimo, máximo aquí. Precio retrocede, llega a la acumulación, ahí se puede hacer una entrada, porque es como acá, por ejemplo, aquí hubo un cambio de carácter, ¿sí? Pero nunca llegó, el precio nunca llegó a negociar esta entrada. Pero acá, por ejemplo, podríamos tomar este mínimo, máximo, este mínimo, le sumamos a esto. Este mínimo acá se encuentra muy cerquita, le podríamos sumar entonces. Le decimos cuál es la acumulación, que sería todo estico de aquí. Estas cosas vamos a ir refinándole de a poquito en base a las mentorías, ¿sí? Solo que es más o menos como una idea de cómo se puede hacer una entrada en base a un impulso y retroceso en base a lo que ustedes estudian. El stop loss por aquí, un poquito más por ahí. Y nos podemos ir hasta la estructura, hasta por ahí, más o menos. Por ejemplo, digamos que nos vamos hasta el tope de la estructura, que sería por ahí. Este estuvo a lo bestia. Sí. Y aquí máximo. Entonces hay que hacer igual. Lo que yo hice aquí también se hace lo mismo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Entonces, para que entiendan que estos tres son muy poderosos, porque podemos aprovechar un retroceso pequeñito, pero un trade de alto ratio. Ya con un trade así podemos estar tranquilos todo el mes. Entonces, esa es la idea. Y así podemos seguir viendo en qué estructura nos encontramos, qué está haciendo, en qué ha hecho el máximo mínimo, en qué estamos, en temporada mayor. Por eso es importante preguntarse dónde está el precio ahora, en qué estructura estamos, en máximo, mínimo, mayor, menor. Y en base a eso definimos, ahora nos encontramos en un retroceso, porque yo asumo que el precio, como hizo un nuevo rompimiento estructural, va a ir a negociar zonas. Entonces puedo aprovechar ahí una venta. O si es que le vemos muy forzadito, mejor nos aprovechamos de una compra. La cosa es que tenemos que ir así. Tenemos que ir buscando estas oportunidades de inversión en base a lo que vayamos estudiando. Pues básicamente esta sería la clase de hoy.
vamos a retomar un poquito lo que era impulsos, lo que es retrocesos, vamos invirtiendo en base a eso. Es importante saber dónde estamos parados. Ahorita todavía no sabemos cómo invertir. O sea, no es que yo con lo que vimos anteriormente ya vamos a ir ahorita a sacar posiciones, sino que era para que más o menos tengan una idea de cómo es que podemos lograr sacar provecho al mercado en base a las fases en donde nos encontramos. Ya vimos que es un break-of structure, ya vimos lo que es una estructura de mercado. Ahorita vimos lo que es un impulso retroceso. Sabiendo en qué fase nos encontramos, si nos encontramos en fase de impulso, fase de retroceso, en una temporalidad mayor, podemos bajarnos un poco de temporalidad, jugar con temporalidades y poder ir ahí decidiendo qué hacer. Entonces, sabemos que el precio va a ser esto. Obviamente todo esto es probabilidad y puede que el precio ni siquiera nos respete, pero es importante, es eso, aprender. Entonces, ¿cómo se aprende esto? E igual que como hicimos la primera clase de los impulsos de la estructura, ahora sería ver impulsos retrocesos. Y nos bajamos un poco a temporalidad menor y vemos cómo hace la estructura para ver, el precio hizo un rompimiento, ve hasta dónde bajó, mira, se llegó hasta esta acumulación chévere y se fue. Entonces, así vamos entrenando los ojos. Eso sería por hoy, compañeros. Muchas gracias, colegas y amigos. Espero que esta clase les haya gustado. Traté de hacerlo más fácil y conciso. No es algo complicado, es algo muy sencillo, pero son términos que son importantes de ir aprendiendo. Y seguimos con este proceso de las estructuras de mercado. Muchas gracias, suscríbanse. Les dejo abajo todos mis links de mis redes para que puedan irme siguiendo y vamos creciendo haciendo este curso para que les guste mucho a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes, buenos días o muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.